Captar la atención y generar empatía al momento de hablar en público no es una tarea para unos pocos o no es un privilegio para pocas personas. Todos somos potencialmente buenos oradores. Antes de comenzar, quiero pedirles un favor. Imaginen que están en un salón de clases, ¿sí? Miren por un segundo a la persona que tienen sentada a la derecha. Miren por un segundo a la persona que tienen sentada a su izquierda. Dentro de unos años, todos ustedes, estimados estudiantes, van a salir al mercado laboral con el mismo título universitario, probablemente con notas muy similares y habiendo cursado exactamente las mismas materias. Vamos a ver, creo que me escucho. Sí, nos escuchamos. Probando, probando. Ojo, creo que no nos estamos escuchando. ¿Sí? Bien, como les comentaba, dentro de un tiempo muy cercano, todos ustedes van a salir al mercado laboral con el mismo título universitario, la misma carrera, probablemente las calificaciones muy parecidas, los promedios académicos similares, habiendo cursado las mismas materias de nuestra carrera o de la carrera que estemos cursando. El mercado allá afuera está lleno de profesionales técnicamente extraordinarios, pero déjenme hacerles una pregunta muy directa. Si todos tienen el mismo título, el mismo cartoncito colgado en la pared, ¿qué va a hacer que una empresa lo elija a usted? ¿Qué va a hacer que un inversor financie su proyecto y no el proyecto de otro? Déjenme quizás hacer un ejercicio de jugar a que adivino lo que pasa por su mente. Seguro piensan en la palabra oratoria y cuando la escuchan sienten que es una habilidad que solamente es para políticos y para conferencistas de alto perfil. Pues les comento que no es tan así. Mi nombre es Marjorie Padrino Quintana, soy su tutora virtual de oratoria, oratoria electiva. A través de esta materia quisiera compartir con ustedes parte de ese conocimiento que nos ha dado la academia, nos ha dado la vida y en mis manos está llevar a ustedes esta asignatura, la cual considero que es una herramienta fabulosa para cualquiera de todos nosotros los que estamos en este momento conectados o los que van a conectarse en diferido para esta clase en vivo número uno del sistema virtual sección R1. Estimados estudiantes, es un compromiso de nuestra parte hacer el apoyo necesario para poder acompañarles en este lapso académico 2026-6. Nuevamente, les recuerdo que para mí es un honor y a la vez un compromiso. Bien, cuando les comentaba que qué pasa por nuestra cabeza cuando escuchamos la palabra oratoria, pensamos en ese sudor frío que nos da, en esa garganta que se reseca, las palabras que cuestan salir o que nos abandonan. La última vez que lo hicimos frente al salón de clases o frente a un jurado, nos sentíamos con un pánico escénico al mil. El miedo a hablar en público, amigos o a mis estimados estudiantes, es algo muy real. Eso no es que es un mito, eso no es que es parte de magia, en fin. La ciencia dice, y está comprobado, que el miedo a hablar en público es uno de los temores más comunes del ser humano y a veces está
por encima del miedo número uno, que es el miedo a fallecer. Así que si alguna vez te han temblado las manos, la voz ha mostrado cierta tonalidad de inseguridad al hablar frente al salón de clases, tranquilos que no están ni rotos ni son seres humanos extraños, no son raros, son simplemente seres humanos y el miedo está con nosotros, es algo ancestral el miedo a hablar en público. Hoy vengo a convencerlos de que esa voz que a veces les tiembla es en realidad la herramienta más poderosa que usted, estimado estudiante, tiene para construir su futuro. Es una habilidad que en estos tiempos es muy necesaria para poder mantenerse y poder entrar al competitivo mercado laboral. Vamos a hacer en esta breve clase número uno de este sistema virtual un breve paseo, como acostumbro, nuestra, por nuestra plataforma, ¿sí? Ingresamos al aula virtual de oratoria. Le damos clic acá y por supuesto les voy a comentar que tenemos dos evaluaciones para este lapso. Acá encontrarán ustedes el foro de anuncios, el foro de duda y el contenido programático. Aquí usted puede revisar cada cierto tiempo para refrescar los conocimientos y la temática, además de las competencias que usted va a alcanzar al cursar esta asignatura. El foro de dudas para que usted allí refleje las dudas que pueda presentarse, el foro de anuncios donde tendremos informaciones de importancia. De hecho, en el bloque general, debajo del foro de anuncios, encontramos la invitación a la clase en vivo 1 y la invitación a la clase en vivo número 2. Ahora bien, pasamos a lo que es la unidad uno. Integra lo que es el proceso completo de la comunicación humana. Allí corresponde la actividad sumativa número uno, que también abarca un poco la unidad 2, que tiene que ver con el efecto de la innovación en el ámbito comunicacional. ¿Qué papel juega la tecnología y los avances de las TICs en la comunicación profesional? Actividad sumativa número uno, estimado estudiante, consta de un cuestionario. Allí está dispuesto desde el día del inicio, día uno de este lapso, hasta el último día del mismo. Tienen hasta las 23:59 hora Venezuela para poder realizar dicho cuestionario durante 1 hora y con 3 intentos. ¿Ok? La mayor puntuación, por supuesto, es la que contabiliza el sistema. Unidad 3 tiene que ver con las técnicas de la oratoria para el manejo de la escena y el lenguaje verbal y no verbal. Este tema es fascinante porque nos indica eh, varias herramientas que nos van a permitir manejarnos en escena. Cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros como el centro, empezamos a enfocarnos en el mensaje y en la audiencia y a partir de allí es mucha más fluida, es mucho más fluida la comunicación y la conexión, porque los comunicadores nos encargamos precisamente no solo de informar, sino de comunicar. ¿Qué es comunicar? Poner en común, conectar, vincular, tejer puentes entre el receptor y nosotros que nos corresponde en esta oportunidad ser el emisor. Actividad sumativa número 2, estimado estudiante, corresponde un discurso oral. El discurso oral que usted va a entregar como la sumativa número 2. Desplegamos y encontramos lo que son todas las instrucciones e indicaciones que nos ofrece el contenido académico. Igual está disponible desde el día uno hasta el día último de este lapso. Allí usted va a presentar técnicas de elocuencia y la preparación previa del discurso. Muchos de ustedes también hacen sobre el tema que más conocen y de nuestra parte les puedo sugerir que es lo más indicado. Voy a compartir también con ustedes
esta breve presentación que quiero mostrarles a continuación, ya va, permítanme un momento, que tengo que darle a compartir, casi lo olvidaba. Y es esta presentación que ya está apareciendo en su pantalla y tiene que ver con los principios generales de nuestra temática de hoy, de la oratoria. Sí, porque les decía hace un instante que quiero convencerles, así como yo estoy convencida, de que la voz es la herramienta más poderosa que tenemos para construir nuestro futuro. El problema del mundo real, vivimos hoy en una era de la hiperconexión. Pasamos el día enviando mensajes de texto, mensajes de voz en WhatsApp, publicando historias en redes sociales, nos comunicamos constantemente, pero realmente estamos conectados, realmente nos estamos conectando. Esa es la pregunta que les quiero dejar, estimados estudiantes. ¿Realmente estamos conectando al enviar mensajes de audio, notas de escritas, colocar historias en las redes sociales? Pues bien, en la universidad nos enseñan a programar, a calcular estructuras, a memorizar leyes, también a analizar datos de mercado, que esto es muy importante. Nos convertimos casi que en máquinas que acumulan conocimiento técnico. Pero el problema es que el mundo real no premia solo al que sabe más, sino al que sabe explicar lo mucho o lo poco que sabe. El conocimiento se queda atrapado en tu cabeza, muy buenas ideas en tu cabeza, pero no genera impacto. Y vuelvo otra vez a decir algo que comenté hace un instante, una idea súper brillante, una idea súper inteligente, si no se sabe comunicar, es exactamente tan igual a una mala idea. Si mal no recuerdo, era Eurípides que decía, si sabes pensar pero no lo sabes expresar, estás en la misma condición de la persona que no piensa. ¿Sí? He visto muchos estudiantes promedio perder oportunidades, promedio perfecto, quise decir, perder oportunidades de oro, becas de posgrado o quizás puestos relevantes de liderazgo, simplemente porque en el momento de la entrevista se congelaron, respondieron algo por temor y esa no era la respuesta, por miedo escénico. Y también por el contrario, he visto a personas con notas muy básicas liderar grandes equipos y levantar empresas exitosas, solo porque sabían vender su visión, porque sabían vender su idea. Y en el mundo, de cada 10 ideas fabulosas, 8 se pierden, se convierten en el secreto mejor guardado, precisamente por el temor a hablar en público, a expresarlas. La diferencia entre ser un profesional promedio y ser un líder inolvidable no está en el título que colgamos en la pared, ¿no? Está en nuestra capacidad de comunicar. Bien, y a propósito de comunicar, quiero compartir con ustedes este contenido. Vamos a ver qué es oratoria, recordarlo porque ya lo sabemos. Diferenciar entre la palabra oratoria, ortología y oralidad. También quisiera que describiéramos un poco qué es elocuencia. Y aparte de eso, pasar por la definición de discurso, saber diferenciar entre público y audiencia. Y ya que estamos en esta hora tecnológica, la era del conocimiento, la era de la información, la era de la tecnología, nunca antes la humanidad había tenido tanto conocimiento y tantos avances tecnológicos como en la actualidad. Pues, ¿qué es eso de la oratoria digital? ¿Qué es oratoria digital y cómo nos preparamos para comunicar a través de la mediación
tecnológica a través de la pantalla y que tenga efecto e impacto de comunicar, de vincular, de conectar. Vamos a pasar a la siguiente lámina para ir desglosando nuestra temática. Oratoria, para introducción sobre el tema, ya a estas alturas podemos decir que la idea es sentar las bases de nuestro curso, de nuestra materia, definiendo y diferenciando los conceptos muy claves que son parte del léxico técnico del vocabulario de la oratoria, que nos van a acompañar a lo largo de las próximas 4 semanas y para toda la vida, porque siempre les digo que la oratoria no se termina con el final del curso, con el final del trimestre o el final del semestre. Es un trabajo permanente que tanto es así, se convierte en un estilo de vida. Vamos entonces a definir qué es la oratoria. Según la Real Academia Española, la oratoria es el arte de hablar en público de forma elocuente y persuasiva. Ya vamos anotando por allí qué es elocuencia y qué es persuasión. Va más allá de simplemente transmitir información. Cuando hablamos de oratoria, estamos hablando de un mensaje, de un discurso que busca convencer, busca educar, conmover o entretener a un auditorio. De hecho, hemos escuchado muchas veces, la palabra tiene poder, la palabra edifica, la palabra construye, y eso es la oratoria. La oratoria es esa habilidad que se desarrolla solo y solo sí si la practicamos, solo y solo sí si la estudiamos y la internalizamos, y es fundamental en cualquier momento, desde la pareja, la academia, la universidad, los negocios, hasta la política y la docencia. Diferenciamos entonces, ¿les parece qué es público, qué es orador y qué es mensaje? Vamos a ver, creo que, ok, vamos a mover acá un poquito, y definimos qué es público. Público es aquella persona que va a escuchar tu mensaje. Prácticamente en 2 palabras es el receptor. El orador eres tú, es la persona que está emitiendo el mensaje. En lo que es la comunicación, es el emisor. Y el mensaje, su propio nombre lo indica, es el contenido, es la información que queremos compartir con el público. Aquí es la oratoria. Ahí estamos montados en el triángulo o en la triada de lo que significa el arte de hablar en público. Precisamente el público, el orador y el mensaje. Si falla uno de ellos, no estamos hablando de que haya oratoria. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre oratoria, ortología y oralidad? Les comento, y textualmente vemos allí, lo puedes notar, es la habilidad de hablar en público con el fin de convencer, conmover o persuadir. Es la oralidad llevada a un nivel artístico y estratégico, apoyada por reglas de la ortología. Y ahora bien, ¿qué es ortología? Fíjense, oratoria apoyada por normas de ortología. Ortología se refiere al estudio de la correcta pronunciación y dicción de las palabras. Se enfoca en cómo se deben emitir los sonidos para que el mensaje sea claro y comprensible. Voy a leer este párrafo con muy mala ortología. Se refiere al estudio de la correcta pronunciación y dicción de las palabras. Se enfoca cómo se deben emitir los sonidos para que el mensaje sea claro, comprensible. Notamos, escuchamos que casi no abríamos la boca para pronunciar. Entonces, ortología tiene que ver con la correcta pronunciación, con la correcta dicción de las palabras que emitimos. ¿Para qué y con qué finalidad? Para que el mensaje no tenga tantas barreras, ¿ok? Ahora bien, ya hemos definido oratoria, ortología y qué es oralidad.
precisamente la capacidad o el hecho de comunicarnos de manera verbal. Muchos dicen que tenemos eso como don, el don de poder pronunciar palabras, entonces es la capacidad, es el don o el hecho de comunicarse verbalmente, es el acto de hablar, sin importar si se hace de forma correcta o de manera elocuente. Allí la diferencia que podemos analizar. Oralidad, todos hablamos. Con ortología, quienes se empeñan en pronunciar correctamente las palabras, las vocales, las consonantes y por supuesto se esmeran en trabajar su dicción, es decir, educan su voz, que hace un instante decíamos que era la voz. Para usted, estimado estudiante, y para todos los que somos seres humanos que nos comunicamos, es la herramienta más poderosa que tenemos para construir el futuro. ¿Estamos claros entonces? Oratoria, ortología y oralidad. Oralidad, todos podemos hablar. Oratoria es una habilidad, es un arte que se va, es una técnica que se va reforzando a medida que lo practicamos y lo estudiamos. Y la ortología es la correcta pronunciación. Cuando vamos a decir R, la decimos articulando correctamente la letra, por ejemplo. Ahora, también al comienzo decíamos en el menú que íbamos a hablar de lo que es público y de lo que es audiencia. Hay una similitud y hay una diferencia, una línea muy delgada, porque son conceptos propios de la oratoria. El público es el grupo de personas que asiste al evento con un objetivo común. ¿Cuál es? El de asistir a una conferencia, a una charla, ¿sí? O a escuchar un discurso especial, en tanto que audiencia es el grupo de personas que recibe el mensaje del orador, a diferencia del público, que tiene su objetivo común. La audiencia puede ser muy heterogénea y tener distintos intereses o conocimientos sobre el tema. Y es importante dejar esto bien claro, que es público y que es audiencia. Ahora pasamos a la siguiente lámina. En era tecnológica, en era de inteligencia artificial, en era de muchos avances en las tecnologías de la información y de la comunicación, la oratoria digital es el conjunto de habilidades y de técnicas necesarias para comunicar de manera efectiva, elocuente y persuasiva a través de medios digitales. No es suficiente con que tengamos un buen discurso. El orador digital también debe dominar estos elementos. Pasamos a la siguiente lámina. De acuerdo a la retórica aristotélica, que ha sido parte de la base también de una buena oratoria, todos los discursos deben tener estos tres elementos para poder lograr vincularse con su audiencia, con el público. Debe tener lógica, debe tener ética y debe tener emoción. ¿Qué es ethos? Griega, esta palabra griega, eto, da cuenta de credibilidad. En el entorno digital, esto también es importante. Ética tiene que ver con autoridad en el tema, una persona que conoce y que con su credibilidad conecta con el público, ¿sí? Para lograr la ética y la credibilidad en la oratoria, debe haber cohesión. Lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Con esto podemos tener el trabajo bastante adelantado, tener coherencia con lo que pensamos, lo que decimos y hacemos. Se dice por allí que el mejor ejemplo o la mejor enseñanza es con el ejemplo. Y allí está la ética, allí está en la oratoria la credibilidad. La emoción de la palabra griega patos, la emoción también en el entorno físico como en el entorno digital. El ser humano conversa con humanos y por supuesto que la emoción hace que fluya la comunicación.
la lógica, los argumentos, también en el entorno digital pasa como en la vida real. Y más allá de comunicar a través de una pantalla, a través de eh, el aire, por así decirlo, de manera física en un entorno, más allá de emitir una información, debemos saber que la comunicación es algo que va más allá de las palabras. Una cosa es informar y otra cosa es comunicar. Comunicación viene del latín comunicare, que significa poner en común. Es decir, comunicación es bidireccional. Yo hablo, tú escuchas, tú hablas y yo escucho y hacemos feedback. Esa retroalimentación es lo que es comunicación. Información, no, información es yo hablo, tú escuchas y no dices nada, no intervienes, no recibo esa retroalimentación. Se hizo un estudio con el periodista de apellido Meravian y él señaló que el componente verbal, es decir, las palabras o el contenido, abarcan un 7% de nuestra oratoria. Este tiene que ver con el discurso, el mensaje, la parte racional, lo que son las informaciones ofrecidas, los datos lógicos. Imagínense, todo lo que estoy diciendo en palabras abarca un 7% de la comunicación. En tanto que la tonalidad, las inflexiones, las pausas, las preguntas, la retórica, preguntas que les comparto, la emoción, la disminución del ritmo, el avanzar rápidamente con las palabras, todo este componente vocal abarca un 38% de nuestra comunicación. Y este componente es todo lo que acompaña a lo que habíamos dicho, 7%, que vienen a significar las palabras. Y este 38% define el mensaje. ¿Sí? Define la forma, cómo hacemos llegar el mensaje. Hablamos de ritmo, tono, pausa, volumen. Pero más allá, fíjense que aquí estamos en una mucho mayor, una cifra que alcanza el 55% del componente de la comunicación. Hablamos que el verbal, 7%, el vocal, 38%, y el no verbal, que tiene que ver con el cuerpo, los gestos, las miradas, eh, se refiere a un 55%. Y esto tiene que ver con todo lo que comunica usted a través de su cuerpo, a través del rostro, a través de su imagen y presencia física. Es decir, lo que el orador proyecta, la presencia antes de hablar. Ahí entonces tenemos como más graficado lo que significa la comunicación, que va más allá de un bonito discurso, porque puede que tengas las palabras más bellas, puedes tener la voz más linda, pero si no te acompaña un buen desempeño vocal, buena, correcta pronunciación y una presencia, una imagen comunicativa que conecte con tu público, no estamos haciendo mucho. Entonces, fíjense la gran responsabilidad que tenemos al ser oradores, al hablar en público. Y bueno, para finalizar ya esta clase número 1 de R1, vamos a concluir con este pequeño párrafo. El viaje para convertirse en oradores elocuentes, el viaje para convertirse en oradores elocuentes y efectivos acaba de empezar. No se trata solo de hablar bien, ya lo decíamos, eso solamente es una pequeña porción, sino de pensar con claridad, de sentir con empatía y de comunicar con propósito. Hay autores como Dale Carnegie y son muchos los que insisten a través de su propia experiencia y a través de investigaciones que lo sustentan que debemos ser empáticos al comunicar. Un orador que no tiene empatía no alcanza el nivel de comunicador que se requiere para estos tiempos.
el comunicador debe tener claridad en sus palabras, claridad en sus pensamientos y sobre todo en su corazón. Razonamiento y corazón a la hora de comunicar con su otro yo o con las otras personas que le acompañan. Recuerden que el orador es exitoso en la medida que comunica con él de manera fluida. Me voy a despedir de ustedes con estas dos frases. Una le pertenece al dramaturgo William Shakespeare y el otro al periodista Mark Twain. Shakespeare decía, la mejor improvisación es la que se prepara. Siempre le insisto a todos los estudiantes de oratoria que nunca ofrezcamos un discurso sin antes nos hayamos tomado el tiempo para prepararlo y para ensayarlo. A mayor preparación, menos temor de hablar en público. Y no podemos improvisar sobre un tema que no conocemos. Sí, se puede improvisar, pero sobre algo que conozcamos. Lo decía Shakespeare, la mejor improvisación es la que se prepara. Y Mark Twain suele hacer falta 3 semanas para preparar o para preparar un discurso improvisado. Requiere tiempo, de acuerdo a lo que señala esta frase de Mark Twain. La mejor improvisación es la que se prepara y suelen hacer falta 3 semanas para preparar un discurso improvisado. Bien, estimados estudiantes, para mí ha sido un honor acompañarles en este primer encuentro de nuestra primera clase en vivo. Espero que les haya sido de mucha utilidad y orientación para la realización de la sumativa 1 y la sumativa 2. Tengan muy buenas noches.